Salmo 49, lo que el dinero no puede comprar. Como muchas de las canciones del libro 2 de los Salmos, este salmo se titula al músico principal. Salmo de los hijos de Coré. Estos hijos de Coré eran levitas, de la familia de Coat. Para la época de David, parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. 2 Crónicas 20:19. La enseñanza del cántico es sencilla y sublime, presente y perpetua. G. Campbell Morgan. Este salmo toca el punto más alto de la fe del Antiguo Testamento en una vida futura. Alexander McLaren. A. Los límites de la riqueza material. 1:1-4. Introducción a este salmo de sabiduría. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Oíd esto, pueblos todos. El salmista hablaba a todos, especialmente al rico y el pobre juntamente. Tenía la esperanza de guiar a los que estaban preocupados por las riquezas de los malvados. Y hay 4 tipos de riquezas. Hay riquezas en lo que tienes, riquezas en lo que haces, riquezas en lo que sabes y riquezas en lo que eres, riquezas de carácter. El salmista hablaba de aquellos que solo son ricos de la primera manera, la clase de riqueza menos importante. 2. Es evidente que estaba consciente de la grandeza de lo que cantaba, en el sentido de que comenzó llamando a todas las personas, de todas las clases, a escuchar. Morgan. 3. Como la mayoría de los escritos de sabiduría, este salmo se dirige a los hombres de la humanidad común, no solo a los israelitas en su vínculo especial de alianza con Dios. Kidner. B. Mi boca hablará sabiduría. Otros salmos alaban y oran a Dios. Este salmo enseña sabiduría e imparte inteligencia. El salmo se centrará en la locura de confiar en las riquezas o envidiar a los demás solo por sus riquezas. Establece la prosperidad actual de aquellos que no conocen a Dios en una perspectiva eterna. Y Van Gemeren escribió esto con respecto a la algo extensa introducción al corazón de este salmo. Los mantiene en suspenso al inculcarles la importancia de la discusión. C. Mi enigma. La mejor traducción es acertijo. El salmista no estaba interesado en el conocimiento místico oculto, sino en cosas que eran simplemente difíciles de entender y percibir. Esperaba que hacerlo con el arpa ayudara a recordar mejor el mensaje. Y la NB, New English Bible, lo parafrasea bien, y con el arpa cuento como leo el acertijo. Kidner. 2. La doctrina de la vida eterna y el juicio venidero, expresada aquí con mayor claridad que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento, es un misterio. 2. 5-9. Lo que el dinero no puede comprar. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? El salmista hace un contraste entre él y los que mencionará en las siguientes líneas. Él, a diferencia de ellos, no tiene motivos para temer en los días de adversidad. Y los días de adversidad para otros no pueden serlo para mí, porque la presencia de Dios transmuta el mal en bien. Meyer. B. Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Cuando este salmo habla de los ricos, esto es lo que significa. No es simplemente la posesión de cosas materiales lo que hace a uno rico en el sentido en que lo dice el Salmo 49. Es confiar en esa riqueza y jactarse en sus riquezas. Y esto es simplemente idolatría. Aunque la Biblia nos presenta a varios hombres ricos piadosos, como Abraham y el rey David, que según las medidas modernas probablemente serían multimillonarios, eran hombres que aún confiaban en el Señor y se jactaban en Él. No confiaban en sus bienes ni se jactaban en sus riquezas.
Uno puede saber si pone su confianza en sus riquezas, si encuentra demasiada paz y seguridad en sus cuentas y posesiones, y si se desespera cuando tales cosas declinan. Puede hacer la pregunta, ¿qué pérdida en la vida me preocuparía más, material o espiritual? Uno puede saber si se jacta en sus riquezas, si encuentra la satisfacción más profunda en ganar y medir su riqueza, y si busca formas de mostrar sus riquezas. Puede hacer la pregunta, ¿de qué estoy apropiadamente orgulloso, cosas materiales o cosas espirituales? En general, la respuesta de Dios a estas cosas para los ricos es practicar la generosidad radical. Una forma de que ellos declaren su confianza en el Señor y se protejan de la jactancia en sus riquezas. 2. Boies señaló que de alguna manera este salmo es un comentario sobre la historia del rico insensato en Lucas 12, 15-21. Jesús aplicó el principio de esa historia. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. El Salmo 49 tiene en mente este tipo de hombre. C. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El salmista revela la gran limitación de la idolatría de confiar y jactarse en las riquezas materiales. Este ídolo no ayuda en el mundo espiritual. El dinero en sí no puede rescatar un alma porque la redención de su vida es de gran precio, es decir, va más allá de la capacidad de compra de las cosas materiales. Y la redención de su vida es una obra espiritual, realizada solo por el sacrificio expiatorio de Dios. Este sacrificio comenzó en el jardín del Edén, Génesis 3:21, se practicó entre los patriarcas, Génesis 22, 13-14, y se instituyó en un sistema de sacrificios, Levítico 1-7. El concepto de un sacrificio expiatorio sustitutivo fue cumplido y perfeccionado por la obra de Jesús en la cruz, Isaías 53, 10-11, Hebreos 10:12 y muchos otros. Esta obra espiritual es lo que proporciona la redención de su vida. 2. Y por tanto, todo el dinero que se ha dado para misas, cantos fúnebres, júbilos, etc., ha sido desechado, viendo que Cristo es el único Redentor, y en el otro mundo el dinero no domina. Trapp. 3. Voltaire fue un ateo francés y enemigo del cristianismo, y su popularidad lo hizo muy rico. Sin embargo, cuando Voltaire llegó a morir, se informa que le gritó a su médico con dolorosa desesperación: «Te daré la mitad de todo lo que poseo si me das 6 meses más de vida». Boies, Voltaire murió en desesperación. 4. Redimir, rescate. La imagen del rescate es doblemente apropiada, ya que ser retenido para pedir rescate es el peligro de los muy ricos, así como la redención es la necesidad de los muy pobres. Kidner. D. Para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. Los que tienen la redención de su vida, en adelante para siempre vivirán y nunca verán corrupción. Aquí vemos el concepto de Seol, corrupción, como algo más que la tumba, sino como el destino final y vacío de aquellos que rechazan a Dios. Y corrupción, el caldeo lo entiende como el infierno, al que la muerte del impío es como una trampilla. Trapp. B. La verdadera riqueza y el mundo venidero. 1. 10-12, riquezas falsas, honor limitado. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Muy en el modelo del escritor de Eclesiastés 6, 1-2, el salmista señala que no podemos llevar nuestra riqueza material con nosotros al mundo más allá. Y el dinero es el monarca de este mundo, pero no del próximo. Trapp. 2. No podemos llevar nuestra riqueza material con nosotros al mundo del más allá, pero hay un sentido real en el que podemos enviarla hacia allá. Jesús habló de usar nuestros recursos materiales actuales para acumular tesoros en el cielo, Marcos 10:21. Nuestra riqueza material puede hacernos bien en el mundo venidero, pero eso sucede a través de la generosidad con mentalidad de reino, más que por acumulación. B. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas,
con hambre de algún tipo de inmortalidad. Los que confían en las riquezas creen que sus propiedades serán eternas, más allá de su propia vida para generación y generación. Se conmemoran a sí mismos al dar sus nombres a sus tierras. Y esta es la ambición todavía de muchos, que se preocupan poco de saber que sus nombres están escritos en el cielo, sino que se esfuerzan por propagarlos, conforme a sus fuerzas, sobre la tierra, Nimrod con su torre, Absalón con su pilar, Alejandro con su Alejandría. Pero el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios 17. Trap. 2. Esta práctica es bastante común. Sus terrenos están hechos para llevar el nombre de sus dueños. Bien podrían escribirlo sobre el agua. Los hombres incluso han nombrado a países con sus propios nombres, pero qué bien les hará el cumplido ocioso, incluso si los hombres perpetúan su nomenclatura. Spurgeon. C. Más el hombre no permanecerá en honra, aunque un hombre pueda tener alguna medida de honra a través de propiedades o descendientes o monumentos, aún así muere. Al igual que muere un animal. Y, por lo tanto, el hombre o la mujer verdaderamente sabios no confían en las riquezas ni se jactan en ellas. Se prepara para la eternidad confiando en Dios y buscando su gloria en el Señor. 2. Es semejante a las bestias que perecen. Es la capacidad de pensar y razonar lo que distingue a los seres humanos del resto de la creación. Sin embargo, cuán animales somos cuando no consideramos la brevedad de nuestros días y no nos preparamos para cómo pasaremos la eternidad. Boyce. 2. 13. Dos caminos para perecer. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Sile. Su camino es locura. El salmista señala que el camino que valora lo material sobre lo espiritual y que no prepara para el mundo venidero es una locura y será revelado como tal. B. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Hay un segundo camino de locura. Ser descendiente del que confiaba y se jactaba de las riquezas y aprobar su cosmovisión. Esto también es una locura y será revelada como tal. Y sus descendientes, la gracia no es hereditaria, pero la mundanalidad sórdida va de generación en generación. La raza de los necios nunca se extingue. Spurgeon. 2. Se complacen en el dicho de ellos, aquellos que estén de acuerdo con sus palabras, a menudo beneficiándose de su poder y prestigio, también morirán y dejarán de existir. Van Gemeren. 3. 14 a 15. El dominio de los rectos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sile. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. El salmista pinta una imagen espantosa. Un hombre es enterrado como un animal, Salmo 49 horas y 12 minutos, y la muerte consume su cuerpo material. De sus cuerpos alguna vez hermosos. Se consumirá su buen parecer. Y la idea es que los rectos, aquellos que no confiaban ni se jactaban en las riquezas, tienen una belleza más allá de lo material y, por lo tanto, más allá de la tumba. Aquellos cuya belleza se midió principalmente en espejos y cuentas bancarias encontrarán que se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Hay una belleza mejor por la que vivir. 2. Como a rebaños que son conducidos al Seol, aquellos engordados del mundo, estos hombres sin cerebro, que no serán advertidos por los daños de otros hombres, sino que caminan de la misma manera oscura y peligrosa. Trap. 3. ¿Por qué como rebaños? Respondo, no por la inocencia de sus vidas, sino por su impotencia ante la muerte, como si se hubiera dicho, que una vez que la muerte los tomó de la mano para ponerlos en la tumba, no pudieron oponer más resistencia que una oveja contra un león o un lobo. Carel, citado por Spurgeon. B. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Cuando esa mañana finalmente llegue, aquellos que no confiaron ni se jactaron en la riqueza, los rectos, serán justificados. Ellos se enseñorearán sobre los que vivieron y murieron con un enfoque en lo material y sin la urgencia de prepararse para el mundo venidero.
Y, sin embargo, hay dominio sobre el Seol y la muerte. Se encuentra en la rectitud. Morgan. C. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El salmista confiaba en que Él estaba entre los rectos, y no entre los que tontamente confiaban y se jactaban en las riquezas. Y el que confiaba y se jactaba en las riquezas no tenía poder para rescatar ni redimir un alma. Salmo 49, 7-8. El salmista entendía que Dios y solo Dios tiene el poder de redimir mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. 2. Dios dio un anuncio asombroso similar en Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. 3. Del poder del Seol es asombroso. Cada cementerio habla del poder que tiene la muerte sobre la humanidad. Sin embargo, Dios es más grande que el poder de la tumba, y en Jesucristo incluso podemos burlarnos de la tumba diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. 4. Como salmo de sabiduría, comparte muchas características con el libro de Eclesiastés. Sin embargo, las palabras pero Dios comienzan una diferencia significativa. El gran pero Dios. Salmo 49 horas y 15 minutos, es una de las cumbres de la esperanza del Antiguo Testamento. Saca a la luz la seguridad de la victoria sobre la muerte que Eclesiastés deja oculta. Kidner. V. Dios redimirá mi vida. Debemos recordar que redimir es un término comercial, que significa comprar o adquirir un esclavo para que nunca más tenga que volver al mercado. Espiritualmente, se refiere a la obra de Dios al comprarnos del mercado del pecado y liberarnos. ¿Quién puede hacer esto? Nadie más que Dios. Boice. D. Porque Él me tomará consigo. La seguridad y confianza del salmista es digna de mención y debe tomarse como un ejemplo para nosotros. Estaba seguro de que Dios tomaría consigo al que confiaba en Él y se gloriaba en el Señor. Y los pronombres él y me confirman que esto no es salvación a distancia, sino cara a cara. Kidner. 2. La palabra tomará es más positiva de lo que nos puede parecer. Es la palabra de Enoc, le llevó Dios. Génesis 5:24. Kidner. 4. 16-20. Aplicación práctica de esta sabiduría. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. No temas cuando se enriquece alguno. Esta podría parecer una forma extraña de expresar el asunto. La mayoría de nosotros no tememos conscientemente la prosperidad de otro o cuando aumenta la gloria de su casa. Sin embargo, los miedos pueden surgir de formas sutiles. Miedo porque creo que prosperan a mis expensas. Miedo porque quizás las cosas materiales importan más que las espirituales. Miedo porque quizás Dios no gobierna el universo como creo que lo hace. Miedo porque tal vez no haya recompensa para los justos ni castigo para los malvados en el mundo del más allá. No hay gobierno moral para el universo. Miedo porque los idiotas del mundo no obtendrán lo que se merecen. B. Porque cuando mueran no llevará nada. El salmista nos asegura que nuestras razones para temer son infundadas. El necio que confió y se jactó en las riquezas no puede llevarse nada consigo al mundo del más allá. Ni descenderá tras él su gloria, toda la gloria que puede merecer la ha tenido en esta vida. Y, para los rectos, lo contrario es cierto, su gloria ascenderá después de ellos, y en cierto sentido serán llevados a la gloria, Hebreos 2:10, e incluso obtendrán la gloria de Dios en el mundo venidero, 2 Tesalonicenses 2:14. 2. Para aquellos que confían y se jactan en las riquezas, este mundo es el mejor que podrán tener. Para los rectos que esperan a Dios para su redención, este mundo es el peor que podrán tener. 3. Ni descenderá tras él su gloria, mi Señor, su señoría,
Su Alteza y Su Excelencia, encontrarán igualmente ridículos sus títulos en la tumba. El infierno no conoce a la aristocracia. Tus refinados y delicados pecadores encontrarán que los fuegos eternos no respetan sus afectaciones y refinamientos. Spurgeon. C. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Sí, los hombres y mujeres que confían y se jactan en las riquezas a menudo se complacen en sí mismos y los demás se complacen en ellos. Sin embargo, eso es de corta duración. Cada uno morirá y entrará en la generación de sus padres. Y sea loado, la mayoría de los hombres adoran el éxito, sin importar cómo se logre. El color del caballo ganador no importa, es el ganador, y eso es suficiente. Spurgeon. D. Y nunca más verá la luz. El salmista solo tenía una vaga comprensión del castigo en el mundo venidero, pero sabía que en cierto sentido era un lugar de tinieblas. Esto está reservado para aquellos que están en honra. Pero no entienden. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El Salmo termina repitiendo la primera advertencia dada en el Salmo 49 horas y 12 minutos. Es la grave advertencia para aquellos que pueden tener honra en este mundo, pero no entendimiento. Su honra en este mundo no los preservará en el próximo. Y el banquero se pudre tan rápido como el limpiabotas, y el que tiene título se vuelve tan pútrido como el indigente. Spurgeon. 2. Que los ricos malvados pensaran en esto, antes de que la fría tumba sostenga sus cuerpos y el caliente infierno sostenga sus almas. Trapp.